Muy buenos días, mis hermanos, que Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a este momento maravilloso en el cual nosotros predicamos la palabra de Dios y nos enseña cosas maravillosas, cosas inexplicables, cosas que Dios quiere que nosotros entendamos, comprendamos cada día diferentes a otros días, a otros estudios, porque sabemos que así leamos unas 5 o 6 veces o muchas veces un capítulo, Dios siempre va a hablar algo diferente a cada uno de nosotros, dependiendo de las circunstancias que nosotros estemos viviendo o pasando. Le damos gracias a Dios por iniciar una semana más, cogidas de la mano de Dios, pensando siempre en Él y que Él está siempre en nuestro corazón y en nuestra mente. Mis hermanos, hoy nos corresponde Primera de Pedro 5, último capítulo de Primera de Pedro, y el tema para hoy se llama Corazón conforme al de Cristo. En el momento que nosotros conocemos de Cristo, nuestra vida empieza a cambiar. Y cuando tomamos la decisión de seguir a Cristo, de conocer a Cristo, nuestra vida empieza a moverse, a hacer algo diferente y sentimos esa diferencia cuando hablamos o nos expresamos ante los demás y cuando Cristo hace milagros en nuestras vidas podemos mirar más allá de lo que la gente puede mirar comúnmente. Cuando nosotros empezamos a cambiar y cuando nosotros decidimos conocer a Cristo y seguirlo a Él, aumenta el hacer el bien, aumenta hacer lo correcto, encaminar en la verdad, tener compasión de los demás, compasión de nosotros mismos, tener misericordia, amor por el prójimo y lo más importante, aprender a perdonar. Y lo primordial es, después de todo esto y muchas cosas más, empezar a hablar de Cristo. Cuando nosotros sentimos la presencia de Dios, ya es el momento de empezar a hablar de Cristo. Leamos versículo 1 de Primera de Pedro 5 que nos dice: Tengo algo que decirles a sus ancianos líderes. Yo mismo soy un anciano, soy testigo de los sufrimientos de Cristo y compartiré la gloria que se nos será revelada. Un seguidor de Cristo se diferencia de un cristiano común. ¿Por qué digo esto? Porque el seguidor de Cristo siempre va a estar pensando en Cristo, siempre va a estar atento a lo que Dios quiere que nos enseñe. Actualmente mucha gente se llama cristiana o se hace decir cristiana, pero sigue con las costumbres antiguas, no quiere cambiar su forma de ser, no quiere cambiar su forma de hablar, ya es impulsivo en las decisiones que tiene que tomar, no siente a Dios en primer lugar, sino que exige a Dios hacer algo que le conviene a esa persona, y eso no es lo correcto. Por eso digo ahora en este momento, un seguidor de Cristo es muy diferente a un cristiano común. ¿En qué se diferencia? Que cuando un cristiano no solo cree en Cristo, sino que este cristiano piensa en Cristo. El creer es esperar que Dios haga algo. El pensar es saber que Dios está haciendo algo. Independientemente de lo que estemos haciendo, lo que estemos viviendo, si tú crees en Dios, sí, es algo básico, es algo común, porque los demonios también creen. Y además de eso, tiemblan de la presencia de Dios. Pero si nosotros pensamos en Cristo y conocemos de Cristo, sabemos que Él hace cosas maravillosas y extraordinarias y que mientras nosotros pensamos en Él, estamos confiados de que Dios está trabajando en lo que nosotros necesitamos. El versículo 2 nos dice: Le ruego que cuiden el rebaño de Dios que ha sido puesto bajo su responsabilidad y no lo hagan por obligación, sino de buena voluntad como Dios quiere. Háganlo con entusiasmo y no por ganar dinero. De nosotros depende que la presencia de Dios descienda y sea revelada.
De nosotros depende que la presencia de Dios descienda y sea revelada ante los demás. Eso nos dice que aquí nos dice Pablo, que les ruego que cuiden del rebaño de Dios y no los hagan por obligación, sino de buena voluntad, como Dios quiere, háganlo con entusiasmo y no por ganar dinero. Hay muchas personas en este momento que no son escogidas por Dios para hablar de la palabra de Dios ante el pueblo, sino que se escogen ellos mismos simplemente por estar en un lugar donde aprendieron de la palabra de Dios y salieron de ese lugar por problemas o circunstancias diferentes, no sé por cuáles, y en el momento que salen ellos piensan que simplemente Dios los va a respaldar solo por hablar de su palabra. Pero deben tener en cuenta que para ser pastores nombrados a nivel nacional, a nivel mundial, tienen que tener un estudio y una preparación previa para poder compartir de la palabra de Dios. En este momento Dios los puede estar respaldando y no cualquier persona puede entrar a compartir la palabra de Dios. Pero aquí en esta parte, de nosotros depende que la presencia de Dios descienda y sea revelada ante los demás. Es cuando los pastores delegan ministros para poder enseñar la palabra de Dios. En ese momento tú ya eres encargado de transmitir todo lo que Dios quiere hablar ante los demás. Y en ese momento es cuando Dios desciende con poder, desciende a hacer milagros, desciende a dar entendimiento de la palabra de Dios y a quitar vendas y quitar tapones de los oídos para que las demás personas puedan hablar y puedan estar con los demás y pueda ser revelada su presencia ante los demás. El versículo 3 nos dice: no sean crueles con los que están a su cargo, más bien sean un buen ejemplo para ellos. Cuarto, así, cuando venga nuestro gran pastor recibirán una corona gloriosa que nunca perderá su valor. Cuando nosotros somos un modelo a seguir ante los demás y sabemos y estamos confiados que Dios está y su presencia está de parte nuestra, nosotros ya no tenemos que enaltecernos porque Dios está con nosotros, sino que ser más humildes y enseñarle a los demás cuán grande y maravillosa es la presencia de Dios en cada uno de nosotros. Y si sabemos esto, cada uno de nosotros cuando damos a conocer la palabra de Dios es agradable y muy bueno y muy bonito. Y cuando nos humillamos, Dios nos respalda más y Dios está presente en nuestras vidas. Si tú estás en un lugar que no encajas, el problema no eres tú ni no soy yo, sino que el problema son los demás. No cambiemos nuestra esencia simplemente por encajar en lugares que no nos corresponden. Si estamos en un lugar y nadie nos mira, por decirlo así, o nadie se percata de que estamos ahí, simplemente el problema no somos nosotros y no debemos cambiar nosotros por encajar en ese lugar ni por ser amable ante los demás. Simplemente ese lugar no es el indicado y debemos retirarnos de ahí y llegar a un lugar indicado donde la presencia de Dios siempre permanezca. Hay muchas personas que no les gusta hablar de Dios, no les gusta hablar de Cristo, pero sí les gusta que Dios les haga las cosas. Y en el momento que no les haga las cosas, en ese momento es cuando ellos se enojan con Dios porque no hace lo que a ellos le convienen y tampoco ellos tienen humildad de que Dios puede hacer grandes cosas cuando ellos sean humillados o sean humildes ante Dios. Cuando nosotros recibimos con agrado todas las cosas que Dios nos da, sean pequeñas, primordialmente Dios nos prepara. ¿Para qué? Para podernos poner en cosas mucho más grandes. Y asimismo es con lo que Él nos regala. Nos regala cosas pequeñas para probarnos qué tan felices somos con eso pequeño y después nos pone a regalar cosas grandes y maravillosas. Pero con un simple detallito debemos ser más agradecidos que con algo inmenso. Por eso Dios siempre nos va a preparar desde lo más pequeño hasta lo más grande. Versículos 5 al 7 nos dice: también tengo algo que decirles a los jóvenes. Acepten la autoridad de los ancianos, líderes, vístanse todos ustedes de humildad
y sírvanse unos a otros, porque Dios rechaza a los orgullosos pero es bueno con los humildes. El 6. Cuando Dios los corrija con su mano poderosa, acéptenlo con humildad. Después, cuando llegue la hora, Él los exaltará. Y 7. Confíen a Dios todas sus preocupaciones, porque Él cuida de ustedes. Lo más importante es sujetarnos a las autoridades, sean las autoridades terrenales, las autoridades espirituales y lo más primordial, la autoridad que tiene Dios, Cristo y su Santo Espíritu. La humildad te hace más grande que a los arrogantes. Si nosotros esperamos en Dios, Él nos cuida. Y solo debemos confiar, porque Él trabajará mientras nosotros estemos quietos. De esa forma, nosotros confiamos en Dios y podemos dar a conocer a los demás lo que Dios hace en nuestras vidas. Y por último, el versículo 8 nos dice: tengan dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, anda por allí como león rugiente, buscando a quien devorar. Resistan al diablo y mantengan firmemente la fe. Sepan que sus hermanos en todo el mundo sufren igual que ustedes. Cada uno tiene autoridad sobre uno mismo, pero es peligroso confiarse de nuestras capacidades, por eso no debemos soltarnos de la mano de Dios. Dios nos prepara, Dios nos da esa oportunidad de nosotros mejorar las habilidades que tengamos, nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, pero no nos confiemos solamente de eso. Si tú tienes o has tenido un mentor en tu tesis o en tu proyecto de grado, él te deja que avances, pero siempre va a estar pendiente de ti. Lo único que tienes que hacer es buscarlo a él para que te ayude a guiarte. La diferencia con Dios es que si Dios nos prepara, y hay muchas veces que nosotros estamos tan confiados que ya no lo necesitamos y seguimos nuestro camino pensando que todo lo que ya aprendimos nos ha dado esa habilidad de seguir solos y avanzar solos. Y eso no es así. Debemos siempre tener a Cristo presente en nuestras mentes y pensar en Él. Para eso Él nos prepara, para estar siempre con Él y todo lo que necesitemos consultarlo a Él. De esa forma nosotros seguiremos confiados en ese camino que nos tiene preparados. No debemos soltarnos de la mano de Dios nunca. Y lo más importante, cuando oramos unos por otros, generamos anillos de protección, ya que el diablo no ataca siempre en lo físico, sino en la parte espiritual. Y cuando nos daña la parte espiritual, todo lo que viene de adentro, que es el espíritu, sale hacia afuera de nuestro cuerpo. Y en ese momento nos empiezan a ver de mal genio, nos empiezan a ver ojerosos, ha cambiado nuestra forma física, ya no somos tan felices, no estamos contentos, no estamos alegres, y de esa manera Satanás empieza a atacar. Si nosotros estamos bien espiritualmente con Cristo, pues la diferencia es que nosotros vamos a progresar y vamos a ser mucho mejores que los demás. No cambies tu esencia por los demás, sigue siendo tú mismo, pendiente de que Dios está siempre cerca de ti. Simplemente tienes que voltearlo a ver antes de tomar decisiones, antes de hacer cualquier otra cosa, porque Él está confiado de que tú lo buscarás y siempre permanecerá cerca de ti. No te olvides de buscarlo, porque todos los proyectos y todas las cosas que has obtenido hasta hoy es gracias a Él y a lo que Él te ha preparado y las oportunidades que te ha dado. Mis hermanos, este ha sido el devocional para el día de hoy, espero que sea de agrado. Dios siempre habla conforme a su voluntad y este ha sido el mensaje para hoy. Que Dios los bendiga e iniciamos una semana acogidos de la mano de Dios y que todo lo que ustedes hagan les haga muy bien. Dios les bendiga.